Bueno, damos gracias al Padre por poder estar acá y continuar con la impartición en este tiempo. Hemos estado ministrando en una serie que se llama Pan Vivo. Amén. Llevamos como poco más de un mes ministrando bajo una serie que se llama Pan Vivo. Y hoy vamos a estar ministrando bajo el título El pan de hoy, el pan de mañana, es la voluntad del Padre. And today Amen. we'll be ministering under the title, The Bread of Today, the Bread of Tomorrow is His Will. Y quiero que usted abra su corazón. And so I want you to open your hearts. Vaya a Mateo capítulo 6, versos 10 y 11. And let us go into Matthew 6, verses 10 and 11. Mateo capítulo 6, verso 10 y verso 11. Dice de la siguiente manera: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Thy kingdom come, thy will be done, as it is in heaven, so also on earth. Give us this day our daily bread. Amén. Puede tomar asiento. Quiero hablarles hoy de la importancia de comer del pan de la voluntad de Dios. And I want to speak today of the importance of eating of the will of God. Es muy importante que nosotros amemos la palabra, It's important for us to love the word, pero amemos la palabra escrita to love the written word, y amemos la palabra rema, es decir, la palabra que está viva para nuestra vida práctica. and to love the word, the Rhema word that is for our practical life. Así que necesitamos tener nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales And so we need to have our ears, our spiritual ears and senses muy apercibidos y muy afinados, to be refined, y debemos desear en nuestro corazón and we should desire this in our hearts de manera continua in a continuous form, que la voluntad de Dios that the will of God sea revelada a nuestras vidas. can be revealed to our lives. Es importante And so this is que important, los hijos de Dios that the children of God, tengan un hambre y un deseo particular that they have a hunger and a desire por la voluntad de Dios. for the will of God. O sea, nuestro mayor deseo, So our greatest desire, nuestra mayor pasión our greatest passion debe ser vivir en su voluntad should be to live within His will y conocer su voluntad and to know His will para cada aspecto de nuestra vida. for every aspect of our lives. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, And so when we speak about the will of God, quiero explicarle un poco qué es la voluntad de Dios I want to instruct you on what is the will y por qué es importante que vivamos en ella. and why it's important to live within it. Y la voluntad de Dios son las decisiones que Dios tomaría. God's will are the decisions that God would make. Quiero ponerlo en la manera más práctica posible. And I want to put this up in a practical sense. Si vamos a hablar de la voluntad de Dios, If we're going to speak about the will of God, es la decisión que Dios tomaría en mi lugar. would be the decision that God would make in my place. Es la opción que Dios elegiría en mi lugar. It would be the option that God would choose in my place. Es lo que Dios haría en mi posición. It's what God would do in my position. O sea, si vamos a tratar de conocer el corazón de Dios If we're going to try and know the heart of God y vivir en su voluntad, and to live within His will, pues tenemos que saber cómo se transfiere eso en la vida práctica. so we have to understand how is that transferred in a practical Es decir, life. nosotros no podemos vivir en una relación con Dios teórica. We cannot live in a relationship with God that is just theoretical. Tiene que tener un sentido práctico de vida. It has to have a practical sense of life. Las enseñanzas bíblicas se tienen que traducir en acciones diarias. And so biblical teachings have to be translated into daily actions. Hay gente que conoce muchas enseñanzas bíblicas, There are people that know many Bible teachings, pero no las practica. but they do not practice Es them. decir, las conoces, They know them, las memorizas, they memorize them, las enseñas, they teach them, pero no las vives. but they do not live them. Entonces, ese no es el sentido de una relación con el Dios que es la palabra. And that doesn't make sense with a relationship with a God that is the Word. Nosotros tenemos que tomar forma de la palabra. We have to take form of the Word. Y hay maneras prácticas, And there are practical ways es to decir, do this. maneras concretas. There are concrete ways O sea, las enseñanzas se tienen que traducir en una manera de hacer vida.
teachings have to be transferred into a way of doing life. Toda enseñanza que yo tomo para mí, Every teaching that I take for myself, esa enseñanza se puede adaptar a la manera de hacer vida. that teaching can be adapted to the way that I do life. Ese es el Evangelio. And so that is the gospel. Por lo tanto, cuando hablamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas, And so when we speak about the will of God for our lives, es importante que entendamos it's important for us to understand que son las decisiones de Dios, that these are the decisions of God. son las opciones de Dios, They are the options of God. es lo que Él haría, It is what he would do. es lo que Él no diría, It's what he would not es lo say. que Él hablaría, It's what he would speak. es lo que Él escogería It's the things that he would si Él choose estuviese en mi posición. if he was in my position. Y si usted se pone a pensar un poco, And so if you think about this, Dios no se equivoca, God never makes a porque Él es mistake Dios. because he is God. Entonces, si Dios toma las decisiones siempre de la manera correcta, And if God always makes the correct decisions, es conveniente para mí conocer la voluntad de Dios, it is convenient for me to know the will of God porque eso implica que voy a manejar las cosas de la manera perfecta. because this implies that I will manage things perfectly. Y no estoy hablando que perfección implica falta de problemas y situaciones difíciles. And I'm not saying that perfection is a lack of problems or difficult moments. Estoy hablando de la manera que se tiene que manejar conforme a la verdad. It's the way that we have to manage things in reference to the truth. Cuando uno entiende esto, And so when we're able to understand deja de this, pelear con Dios, we stop fighting with porque se te God revela que es Dios mismo tomando una decisión. because it is revealed that it is God himself making a Es decision. ayudándome a caminar como Él quiere que yo camine. And he's helping me walk in the way he wants me to walk. Porque la voluntad de Dios siempre tiene un propósito Because the will of God always has a purpose. y tiene unos resultados, tiene un producto. And it also has results. Y eso lo vamos a ver ahora. And this is what we're going to speak about. De hecho, me encanta cómo comienzan los versos bíblicos que acabo de leer. And I like the way that the verses we just read, they Porque begin. dice, venga tu reino It says, thy kingdom come y hágase tu voluntad. and your will be done. Eso significa en sentido práctico And so this means in a practical que el sense reino de Dios no puede venir a establecerse en un lugar. that the kingdom of God cannot be established in a No se puede place, establecer en una familia, cannot be established in a en una family, iglesia, in a church, en una ciudad, in a city, a menos que su voluntad esté siendo realizada de manera continua. unless his will is continuously done. El reino de Dios no es otra cosa So the kingdom of God is no other que thing todos los recursos de Dios than all the resources of God que están traducidos en su reino, that they're translated into his kingdom, su poder, his su power, ejército bélico, his army, su gloria, his glory, su amor, his love, sus ángeles, his angels, sus arcángeles, his archangels, todo lo que representa el cielo, everything that represents heaven, todo lo que representa su poderío, everything that represents his power, estando al servicio that they are at the de la service iglesia. of the church. Nosotros, la iglesia, tenemos al servicio Now we, the church, we have this at our el service, reino de Dios, the kingdom of God, porque el reino de Dios because the kingdom of God es Él mismo is he himself y todo lo que Él posee. and everything that he owns. Y la única manera que el reino de Dios se establezca sobre una familia, un territorio, una iglesia, And the only way that the kingdom of heaven is established over a family, a city, or a church es cuando las personas que componen esa familia is that when the people that are in that family o ese individuo or that individual o esa person iglesia or that church o esa ciudad or that city, no tienen mayor interés they have no greater que hacer interest la voluntad de Dios. than to do the will of God. No tienen otro mayor deseo They have no greater que desire hacer la voluntad del Padre. than to do the will of the Father. Cuando esa gente procura hacer la voluntad del When Padre, these people procure to do the will of the Father, el reino de Dios invade la tierra, the kingdom of heaven invades earth. estableciendo su señorío, It establishes his lordship. estableciendo sus maneras, It establishes the way he does sus things, vías, his ways. establece sus salidas It establishes his exits. y establece las entradas. And it establishes his Porque el entrances. reino de Dios, Because the kingdom of God, siempre que entra a un lugar, always that enters a place, desplaza el reino de las tinieblas. replaces the kingdom of Te lo voy a darkness. repetir. Now let's repeat this. Si en tu vida hay oscuridad, If in your life there is si en darkness, tu vida hay algo que pertenece al reino de las tinieblas, if there is something that belongs to the kingdom of darkness, no va a salir de otra manera, it will not leave in any other a way menos que el reino de Dios sea establecido sobre tu vida, unless the kingdom of heaven is established in your donde el life, poderío del reino de Dios mueve y choca con el reino de las tinieblas. where the power of the kingdom of heaven
shakes up the kingdom of darkness, siempre habrá un estremecer. there will always be a shaking. Siempre habrá un estremecer en tu vida. There will always be a shaking in Vas your a life. sentir que algo no anda bien. You will feel that something is not right. Vas a sentir que algo está a punto de quebrarse. You will feel that something is about to break. Vas a sentirte incómodo. You will feel Vas a uncomfortable. sentir que estás entrando en una zona donde no tienes control. You'll feel that you're entering a place that you have no control. Sí, sí, porque cuando empiezas a hacer la voluntad de Dios, Because when you begin to do the will of God, vas a necesitar fe para caminar en ella. you're going to need faith to walk within it. Porque no vas a tener control de todas las cosas. Because you will not have control over Pero all lo que things. te garantizo que va a suceder But what I can guarantee that will es occur que las tinieblas serán is desplazadas. that the darkness will be Y replaced. siempre que las tinieblas están siendo desplazadas And every time that darkness is being en la replaced vida de alguien, in someone's hay life, un estremecer. there is a shaking. Hay un estremecer There is a en shaking tu vida interior, in your interior en tu life, finanza, in your en finances, tu familia, in your family, en tu in matrimonio, your marriage, en tu negocio. in your business. Algo está chocando. Something is clashing. Algo está chocando. Something is Y shaking. cuando hay choque, And when there is a hay clash, estremecimiento. there is a shaking of things. Siempre habrá There estremecimiento. will always be a Pero shaking. si haces lo que el Padre te But if dice, you do what the Father is asking, el reino de las tinieblas, the kingdom of darkness, la oscuridad the darkness que ha estado operando sobre tu vida, that has been operating upon your life, operando sobre tu familia, upon your family, sobre tu vida, upon your own sobre life, tus recursos, upon your tienen que resources, ser removidos. it has to be removed. No, tienen que ser They removidos. have to be removed. ¿Alguien me está entendiendo? Venga a tu reino, Now thy kingdom come, hágase tu voluntad. thy will be done. La única manera que el reino llega The only way that the kingdom es arrives cuando la voluntad de Dios se establece. is when the will of God is being established. Si no se establece, If it is not el established, reino de las tinieblas está siendo establecido. the kingdom of darkness is being Por established. eso que siempre alguien se rinde a Dios, That is why when someone surrenders to God, alguien que se confiesa y se arrepiente, someone that confesses and repents, inmediatamente el reino llega. immediately the kingdom will come. Y algo sucede en la vida. And something occurs in that life. Comienza a haber un choque espiritual There is a spiritual clashing en su interior. in his interior. Las tinieblas The darkness saben que le queda poco tiempo. know that they have a little bit of time Saben que no left, tiene tiempo. that they have no more Las time. tinieblas en tu interior The darkness within your te dirán, interior no pases al frente. will say, do not go to the No front. pidas Do oración. not ask for prayer. No separes tiempo para levantar tus brazos y adorar al Do not Padre. separate time to worship the Que Father. nadie te ponga las manos. Don't let anyone put their hands on Los you. demonios en tu interior The hablarán a tu vida. demons that are in your interior will speak to your Porque life saben que le queda poco tiempo. because they know that they have very little Porque el time left. infierno puede reconocer cuando el reino de Dios está siendo establecido en un lugar Because hell can recognize when the kingdom of heaven is being established y in a puede place. reconocer que cuando se enfrenta a un lugar donde la voluntad de Dios está siendo establecida, And it could recognize where a place, the kingdom of heaven is being no established. puede permanecer. They cannot withstand it. No puede permanecer. They cannot remain. Por eso cada vez que hay liberación, That's why every time there is deliverance, hay un choque de reino. there is a clashing of Hay un kingdoms. estremecer. There is a shaking. Por eso tú notas que la gente que está siendo liberada That's why when you see people who are being se delivered, estremece en el cuerpo. they are shaking within their body. Tosen, vomitan, They throw up. gritan. They yell out. Porque en el espíritu Because within their spirit, hay un choque, there is a clashing. hay un movimiento. There is a movement. El Espíritu Santo Now the Holy Spirit, está quebrando con el poder de la sangre He is breaking by the power of the blood toda atadura, every bondage, toda opresión, every oppression, toda maldición every curse que te era contraria. that was contrary Está to siendo you clavada en la cruz is nuevamente now being placed at that cross at por el Calvary poder de la sangre. by the power of the blood. Por eso usted y yo tenemos que amar su voluntad. That is why you and I need to love His will. La voluntad de Dios trabaja siempre para un bien superior. So God's will always work for a superior good. Mire, la gente cree que la voluntad de Dios es para tener cosas. People think that God's will is just to have things. No, yo quiero que Dios haga.
I just want God to do something. Una cosa es lo que yo quiero que Dios haga And it's one thing what I want God to do. y otra cosa es lo que Dios quiere hacer. And it's another thing what God wants to do. Una cosa es lo que yo creo que es bueno para mi vida. It's one thing what I think is good for my life. Otra cosa es lo que Dios sabe que construye en ti una nueva vida. But it's another what God knows that will construct in you a Hay new life. cosas buenas en tu vida que no construyen una nueva vida. There are good things in your life that do not construct a new life Déjame in you. explicarte esto. And now let me explain Hay this. cosas buenas, There are good things. pero hay cosas buenas superiores. But there are superior good Hay things. cosas buenas, There are good things. pero hay cosas que son buenas, pero son superiores. But there are good things that are Dios no superior. te llamó a ser un buen hombre. God did not call you to be a good Dios no man te llamó a ser una buena mujer. or to be a good woman Dios no te llamó a ser un buen joven, or to be a good young a ser person, una buena joven, to be a good a ser teenager, una buena familia. to be a good Dios te family. está llamando a ser un hombre, una mujer de Dios, God is calling you to be a man or woman of a una God, familia de Dios, a family of a God, un ministro de Dios, a minister of a God, alguien que cuando se establece en un lugar someone that when he is established in a carga place, la voluntad de Dios. they carry the will of God. Esa gente que carga la voluntad de Now Dios these people that carry the will of God, siempre es peligrosa para el reino de las tinieblas. they are always dangerous for the kingdom of Es una darkness. amenaza para el reino de las tinieblas. They are a threat to the kingdom of darkness. Entra a un lugar When they enter a place, y los demonios saben and demons know que si aquel que entró that if that person that camina en la entered voluntad de Dios is walking in the will of y God obedece la voz de Dios, and obeys the voice los of God, problemas los tendrá el reino de las the tinieblas. problems will be for the kingdom of darkness. Hay gente Now there are que people posee una unción particular that they possess an anointing para la liberación for deliverance. y ellos entran a un lugar And when they enter a place y los demonios saben and demons know que no pueden coexistir en ese lugar con esa persona that they cannot coexist with that person in y that place. comienza a haber un choque en su interior. And so they begin to have a La gente clashing. comienza a manifestarse. People begin to manifest. ¿Por qué? Porque el demonio dice no puedo estar en el mismo lugar donde la gloria de Dios está, Because demons say, I cannot be in the same place where the glory of donde la God is, presencia de Dios está. where the presence of God is. Nosotros a veces nos estamos esforzando para que ocurran cosas, And sometimes we're making such an effort to make things occur. humanamente desgastándonos. Humanly, we're just Y being lo spent. único que Dios te quiere decir hoy, But the only thing that God wants to say to you ocúpate today de mis palabras, is to occupy yourself with my words. ocúpate de mi voluntad, Occupy yourself with my will. haz lo que te digo Do as I tell you todas las veces, all the time. todo el tiempo, all the time. y el enemigo no podrá tocarte, And the enemy cannot touch no you. podrá He destruirte. cannot destroy you. Nosotros a veces andamos como cristianos miedosos, Sometimes we walk around as fearful que si Christians. el brujo, What about the que si el witch hechicero, or the warlock? que si me tiraron un trabajo. What if they do a Si spell usted on anda me? en la voluntad de Dios, But if you walk in the will si of usted God, camina en justicia y santidad, if you walk in justice and holiness, no hay hechicero, there is no witch, no hay brujo, there is no no warlock, hay trabajo there is no que spell pueda tocar su vida. that can touch your life. A los justos, To those that are Dios just, los defiende. God defends A them. los justos, Those that are Dios le just, camina al frente, God walks le before camina them, detrás y le camina a los lados. walks around them and Lo behind them. único que tienes que hacer And the only thing you have to do es vivir conforme a su voluntad, is to live according to His will, conforme a su justicia, according to His y justice. su brazo estará contigo. And His arm will be with you. Pero normalmente nosotros queremos usar la voluntad de Dios But normally we want to use the will of para God que trabaje para mis caminos, so that He could work for my ways, para que trabaje para mis maneras. so that He can walk and work for my manners. Y la voluntad de Dios es un bien superior. But the will of God is a superior Hay good. muchas cosas buenas, There are many good things, pero esta es superior but this is a superior todas las demás. to every other Porque thing. la voluntad de Dios Because the will of God, trabaja en mi vida it works in my life para Cristo. for Christ. ¿Cómo? La voluntad del Padre The will of the Father, trabaja it works en mi vida within my life para formar una nueva manera de aprender a hacer vida. to form a new way of doing life. De hecho,
Es la voluntad del Padre It is the will of the Father en las cosas que te suceden, in the things that occur to you, sean buenas whether they be good y no tan buenas. or not so good. Porque hay una voluntad que es permisiva. Because there is a will that is permissible. Nos pasan cosas difíciles Difficult things will occur to us, y Dios lo permite. and God allows this. Pero si nosotros permanecemos en sus palabras But if we can stand within His word y en su voluntad, and within His will, nada experiencia, ninguna experiencia en nuestra vida, no experience within our por lives, más difícil que sea, no matter how difficult they are, será en vano. will be in vain. Todo produce para Él. Everything will produce something for Him. Nada en Cristo se pierde. Nothing within Christ is lost. Si estamos caminando en su voluntad, nada se pierde. If we are walking in His will, nothing is lost. Si perdemos algo, And if we do lose something, produce algo. it will produce something. Perdemos algo material, If we lose something that's pero produce material, un eterno peso de gloria. but it produces an eternal weight of glory, Perdemos personas, we lose people, pero produce en nosotros crecimiento y madurez. but it produces in us growth and maturity. Perdemos cosas materiales, If we lose material things, pero ganamos en el corazón madurez. but we gain maturity in the heart. Es decir, los que aprenden a vivir cubiertos bajo la mano de la voluntad de Dios, Everyone that learns to live within the hand of God, todo lo que les suceda everything that occurs to them trabaja por el bien superior. will work for the greater good. Cristo en mi vida, Christ within my life, formando una manera de hacer vida forming a way of doing life que hará que sea muy difícil que el infierno pueda destruir mi vida. that will make it very difficult so that hell could destroy my life. Por eso es que cada vez que el infierno intenta destruirte por un proceso duro That's why every time hell tries to destroy you through a difficult y moment, tú permaneces fiel a la palabra de Dios, but you stand firm to the word of God, ahora te has convertido en una persona más peligrosa para el reino de las tinieblas. now you have become a dangerous person for the kingdom of Es heaven, of decir, darkness. porque ahora superaste lo que primero fue diseñado para destruirte Because now you've overcome that was made to destroy en el you poder de sus fuerzas. within the power of His strength. ¿Me está entendiendo? Porque en él nada se pierde Because within Him nothing is lost. y trabaja para un bien superior. And it will always work for the greater good. La manera de hacer vida que es en Cristo. The way to do life which is within Christ. Por eso nosotros los hijos de Dios That is why we as children of tenemos que God, tener cuidado con algo. we have to be careful with Hay something. gente que pone su relación con Dios en las cosas que tiene entre manos. There are people that they put their relationships with God because of the things that they have in their hands. Si tengo las manos llenas, Dios está conmigo. If I have full hands, then God is with me. Si pierdo algo, hay algo que no anda bien. If I lose something, then something's not right. Es decir, ponen su relación con Dios dependiendo del output de las cosas materiales que están viviendo. They believe that their relationship with God is because of the output of what they're living through, No entendiendo que la voluntad de Dios trabaja para un bien superior. not understanding that the will of God will always work for a superior good. Dios desea que seas bendecido, God desires for you to be pero no blessed, estamos exentos del día malo. but we are not exempt of a bad day. Todos nosotros Now, all of us, tenemos nuestro turno al bate en los días difíciles. we have our turn at having difficult days, Y van a llegar días and difíciles, difficult days will come, pero tenemos que aprender but we need to learn a permanecer en su voluntad, to stand firm within His en will, sus palabras, within His words, porque siempre ellas producen algo extraordinario en mi vida. because they will always produce something extraordinary in my El life. enemigo no podrá destruirte The enemy will not be able to si destroy you permaneces en la voluntad del Padre. if you can stand firm in the will of the No debe Father. haber nada más importante para ti. There should be nothing more important for you. ¿Por qué es importante la vida en Cristo? Now, why is it important, my life in Christ? Mire esto, Cristo es la plenitud de la voluntad del Padre. Now, Christ is the fullness of the Father's will. Cristo es nuestro hermano mayor. Christ is our older brother. No hay nadie que haya cumplido en su máxima expresión la voluntad de Dios aquí en la tierra que Cristo. No one has accomplished such a superior standard as Christ. Es decir, Cristo es el modelo, Christ is the model. es el camino, He is the way. es la vida. He is the life. ¿Me está entendiendo? Es la verdad. He is the truth. Él es la manera
He is the way. es el modo, He is the Él es el manner. camino, He is the es walk. la vida que tenemos que tener He is the life that we have to have para poder alcanzar a hacer la voluntad del Padre. so that we can achieve the life of the Father. Fuera de Cristo yo no puedo hacer eso. Now, outside of Christ, I cannot accomplish No hay this. 1000 caminos para Dios. There are not 1,000 ways to get to Solamente hay God. uno, Cristo. There is only one, Christ. No hay métodos alternos. There are no alternative Mire, no hay methods. cosas como que yo quiero agradar a Dios a mi manera. There's no way that I want to please God in my own Sáquese way. eso de la mente. Now, get that out of your head. Eso es una filosofía barata de su vida. That is a cheap philosophy of Usted no life. puede agradar a Dios en su propio esfuerzo. You cannot please God in your own O effort. se muere su antigua manera de vivir Or you die to your old way of y living toma la vida de Cristo. and you take up the life of O Christ. por lo contrario, está haciendo un esfuerzo en vano, Or you make an effort in vain inútil, and it is useless. barato, It is cheap. tratando de servir a Dios en su propia filosofía. You're trying to serve God within your own philosophy Porque Cristo ya estableció el camino, because Christ already established the way, la vida the life, y los principios en sí mismo. and the principles within himself. Por eso él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, That is why he said, I am the way, the life, and the truth. y nadie viene al Padre And no one comes to the si no Father es a través de mí. if it is not through me. Cristo era la voluntad del Padre encarnada. Now, Christ was the will of the Father incarnate. Él era la perfección de la voluntad de Dios hecho hombre. He was the perfection of God made man. ¿Alguien me está siguiendo? O sea, Cristo no hizo nunca nada fuera de la voluntad del Padre. Christ never did anything outside of the Father's will. Por eso es que Juan capítulo 5, verso 19 dice lo siguiente. That's why John 5, verse 19, Dice, entonces Jesús explicó, then Jesus explained, les digo la verdad, I tell you the truth. el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. The Son can do nothing on his own. Solo hace lo que ve al Padre hacer. He only does what he sees the Father Todo lo doing. que hace el Padre, Whatever the Father does, también lo hace el Hijo. the Son also does. Él era He was la voluntad del Padre the will of the Father encarnada incarnate en perfección. in perfection. Siendo Cristo Now, being Christ, el Hijo de Dios, the Son of God, tuvo que depender he had to depend en oración, in prayer, en ayuno, in fasting, en búsqueda, in searching, para discernir la voz del Padre to be able to discern the voice of the y Father aprender a vivir de acuerdo a la voz del Padre and to learn how to live according to the de la Father manera en que yo lo tengo que hacer. in the same manner that I have to do En this, una vida de oración, in a life of prayer, una vida de ayuno, in a life of en fasting, una vida de búsqueda en la palabra. in a life of searching the Word. Él pasaba horas en la presencia de Dios Now, he spent hours within the presence of God para poder ejecutar la voluntad del Padre aquí en la tierra. to be able to execute the will of the Father here on earth. El problema de nosotros en este tiempo But the problem for us in this time es que nosotros queremos pasar minutos con Dios is that we want to spend minutes with en God privado in private para entonces poder disfrutar de la voluntad de Dios en público, to then enjoy the will of the Father in public. tomando decisiones al garete And we're making decisions carelessly por las percepciones y nuestros sentimientos y deseos humanos. because of our perceptions and our human desires. Queremos que Dios nos hable para tomar dirección y siempre dependemos de alguien que nos diga qué hacer. And we want for God to lead us, but we're always depending on other people to tell us what to Y do. no es que no pidamos consejo, And it's not that we should not ask for pero advice, todo hijo tiene derecho a algo. but every son has a right to something. Tiene acceso al Padre They have access to the Father, y tiene que tener un corazón rendido and they have to have a surrendered heart para aprender a escuchar y discernir la voz de su Padre to learn how to hear and discern the voice of the Father a través del Espíritu. through the Y Spirit. cuando hablo de voz, And when I speak about a voice, no estoy hablando de la voz concreta como si yo estuviera hablándote. it's not an audible voice. Si Dios te habla así, gloria a Dios. Now, if God speaks to you, glory to God. Amén por ti. Amen. Tremenda experiencia It would be a great y experience. Dios quiere la tengas. And I hope that you have Pero el this. Espíritu Santo que está dentro de ti But the Holy Spirit that is within es una you, voz interior it is an interior que voice confirma y afirma that confirms and affirms la voluntad de Dios para tu vida. the will of God for your life. En el peor de los casos, Now, in the worst of the por case, supuesto, si tienes duda, if you have a doubt, levanta la mano lift up your hands y pregunta and just a ask un hombre o una mujer de Dios. to a man or woman of God. Eso es de sabio And that is wise. y eso es de entendido. And we can understand Pero this. la realidad es esta. But the reality is Si this. Cristo no
hizo nada que no estuviese en la voluntad del Padre, if Christ did not do anything that was outside of the will of the ¿qué Father, nos hace pensar que nosotros podemos agradar a Dios what makes us think that we can please God sin considerar nuestros días y nuestra vida y nuestras maneras delante de la presencia de Dios? without considering our days before the presence of God? Tenemos que aprender a madurar y crecer. We have to learn to mature and to grow. Una de las evidencias de crecimiento espiritual And one of the evidence of spiritual growth es cuando nos sujetamos al consejo de Dios. is when we're subjected to the advice Es of cuando God. somos capaces de rendir nuestra propia voluntad y poner por encima la voluntad de Dios sobre It's when cualquier cosa. we're able to surrender our own will and put God's will above our own. Un hijo de Dios maduro siempre antepone sus deseos, A mature child of God will always set aside his desires siempre ante los deseos de Dios. before the desires of God. Pero si nosotros no nos atrevemos ni tan siquiera a consultar a Dios ciertos aspectos de nuestra vida, But if we don't dare to ask God certain aspects of our lives, porque tenemos miedo a que nos digan lo que yo no quiero escuchar, because we're fearful of hearing things that we don't want to hear, o si haces una encuesta de 10 hombres de Dios para ver si pegas con alguien que te dice lo que tú quieres escuchar, or if you ask 10 people of God to see if you could finally meet up with the thing that you want to hear, tienes un problema, then you have a problem. porque no tienes compromiso con la verdad, Because you don't have a commitment with the truth. no tienes compromiso con la voluntad de Dios, You don't have a commitment with the will of God. solo tienes compromiso con tu corazón y deseos. You only have a commitment with your will and your Y eso desires. es un desastre para cualquier persona, And this is a disaster for any person. porque una persona que camina de esa manera Because a person that walks in this manner, termina lastimada they will end up hurt por sus propias decisiones, because of their own por decisions, sus propias filosofías, because of their own por sus philosophies, propias creencias, because of their own beliefs, porque él cree que está sirviendo a Dios, because they believe that they are serving pero God, realmente se está sirviendo a sí mismo. but they are truly serving themselves. Se está sirviendo a sí mismo, They're truly serving themselves porque le sirve a sus maneras, because they're serving their own ways, a sus ideas, their own ideas, a sus their inclinaciones. inclinations. No tiene un corazón rendido, They do not have a surrendered heart, enseñable ni dispuesto. a teachable or available Yo heart. creo esto, pero hasta aquí yo llego. Now, I believe this, but it's up to this Que point. no me digan que haga esto porque hasta aquí yo llego. Don't tell me to do this thing because this is it. Ay, Dios mío, como que no hay amenes hoy. ¿Le ayudo? Levante su mano derecha. Now Diga lift up your amén. hands and say amen. Nadie está motivado hoy, ¿no? ¿Me está entendiendo? O sea, una de las cosas más extraordinarias que puede vivir cualquier hijo de Dios Now, one of the most extraordinary things that a child of God can live through es aprender a sujetarse a sí mismo a la voluntad de Dios. is to learn to subjugate themselves to the will of God. Quien no tiene la capacidad de rendirse ante las palabras de Dios, Those that do not have the ability to surrender to the words of God, todavía es un adolescente espiritual. they are still a spiritual teenager. Y es aún más peligroso cuando Dios te empieza a usar. And this is dangerous when he begins to use you. Les voy a hacer este paréntesis, no estaba en el mensaje. Now, I'm going to add this. This wasn't in the message. Pero cuando usted comienza a ser usado por Dios, But when you are being used by God, a veces se nos olvida tener el corazón rendido. sometimes we forget to have a surrendered Y heart. creemos que tenemos agarrado por el mango la voluntad de Dios. And we believe that we have a strong hold on the Father's will. Mientras más Dios te use, And so the more that the Father mientras uses más you, Dios alto te exponga, the higher that he exposes you, más sencillo debe ser tu corazón. the simpler your heart should be. Solo hago y digo lo que he visto y he oído de mi Padre. I will only do and say what I have heard and seen from my Father. Jesús lo reducía a eso. Jesus reduced it to that. Ni las multitudes, Not even the ni multitudes los milagros, or the miracles ni los muertos siendo or levantados, the dead being risen ni los demonios siendo or liberados, the demons being expelled. cambiaban su posición. They would change his Porque hay position. gente que tiene corazón enseñable cuando no sabe cosas. Because there are people that have a teachable heart when they do not know things. Pero una vez sabe cosas, But once they begin to know dejó de tener el things, corazón enseñable. they stop having a teachable heart. Y esa es la evidencia de que perdiste el corazón de hijo. And that is the evidence that you lost the heart of a child.
Cristo, mientras más el Padre lo usaba, Christ, the more that the Father used him en el poder de milagros, in the power of en el miracles, poder de la in resurrección, the power of en el resurrection, poder de las multitudes, in the power of the multitudes, lo simplificaba he simplified y it lo reducía and he reduced y it. decía, no hago nada And he says, I will do no que no vea a thing mi Padre hacer that I have not seen my y Father no digo do. nada And I will not say que no anything escuche a mi Padre decir. that I have not heard my Father En say. español puertorriqueño, And so in Puerto Rican, él lo hubiese dicho de esta manera. he would have said it this No way. digo nada en mi boca, I will not say anything with my no muevo mouth. una pierna I will not move a si leg Dios no me habla, unless God si speaks, Dios no me lo confirma, unless he doesn't confirm si it. Dios no me dice y estoy seguro que es Dios. Unless I am sure that it is No tomo God, decisiones, I will not make a decision. no me quedo con I nada, will not keep anything. no vendo, I will not sell. no me mudo, I will not move. no ministro, I will not no minister. hago. I will not do. Hello. Pero hoy día, But today, mientras más sabemos, the more that we know, menos rendidos. the less surrendered. Y yo personalmente, And I personally, cuando veo un hombre de Dios when I see a man of con God sencillez de corazón, that is of a simple yo digo, heart, ahí está Dios. I say that God is there Porque veo a Jesús en él. because I see Jesus within him. Jesús era sencillo, Jesus was simple. no era complicado. He was not El complicated. tipo no, mira, Jesús, él no andaba tras las luces, Jesus was not after the lights. no iba tras las plataformas, He wasn't after the platforms. no iba tras los likes ni los views, He wasn't after the likes and the views. iba tras la voluntad de su Padre. He was after the will of his Father. Esa gente es confiable Now those people are trustworthy para el Padre. for the Father. Por eso, mira, no importa si tú llevas 2 días en el So Evangelio. it doesn't matter if you've been in the gospel for 2 Maybe days. tú has avanzado más que el que lleva 10. Maybe you've grown faster Porque than those that tú have been tienes there claro que longer. tú no quieres nada en tu vida más que hacer la voluntad del Padre. Because it is clear to you that you don't want anything Y outside si of eso the se will te of the reveló con Father. 2 días de convertido, And if that has been revealed to you with only 2 days, tienes una llave poderosa. then you have a powerful key. Porque hay gente que lleva 20 años Because there are people that have been here y 20 el years, orgullo está entronado en su vida. but pride is enthroned in their El lives. individualismo, ser una persona independiente está entronada en su vida. To be an independent and individualistic person is enthroned in their Por lo lives. tanto, no existe nada más extraordinario So there is no more extraordinary que thing hacer su voluntad. than to do his will. Esa es la bendición más grande que nosotros podemos tener. That is the greatest blessing that we can have. Una vez alguien me preguntó, Now, one time someone asked me, Pastor, ¿cuál es el nivel de libertad más extraordinario que yo pueda vivir? Pastor, what is the greatest level of freedom that I can live through? Y yo dije, el nivel más alto de libertad que tú podrás vivir por siempre And I said that the greatest level of freedom that someone can live through for es always cuando estás viviendo en la plenitud de la voluntad del Padre. is when you're living in the fullness of the will of the Father. Ese es el nivel más alto de libertad que podrás vivir. That is the highest level of freedom that you can live through. Cuando tienes esa conciencia, When you have that awareness, no tienes temor. you have no fear. Estás dispuesto a darlo todo por Él, You're available to give everything up for Him, aún tu propia vida, even your own life, tus cosas materiales, your material tus things, proyecciones, your tus projects, sueños. your no dreams. te pesan. They do not weigh on you. Tal vez no es lo que quisieras, Maybe it's not what you would like to do, pero está todo rendido a Él. but everything is surrendered to Him. La voluntad te tomó. The will has taken over Su you. corazón te tomó. His heart has taken you. Su corazón te absorbió. His heart has absorbed you. Es que te tiene que absorber el corazón del Padre. Is that you have to be absorbed by the heart of the Si no Father. eres absorbido por su amor, If you are not absorbed by His siempre habrá love, algo en tu bolsillo que no estarás dispuesto a rendir. there will always be something in your pocket that you're not available to Siempre surrender. hay una cosa, un qué sé yo, una filosofía, una idea. There's always a thing, an item, an article, El asterisco al final de la oración. an asterisk at the end of the prayer. No, hasta aquí yo puedo llegar. I can do it up to this point. No. La meta es que el Padre en algún momento, But the goal is that the Father, at a point in en algún time, momento diga lo que le dijo a Jesús can say what He said to Jesus. cuando estaban bautizándolo en el Jordán, When they were baptizing Him in the en Jordan, Mateo 17, verso 5. in Matthew 17, Jesús apenas estaba comenzando el ministerio.
Jesus was barely beginning his ministry. Juan el Bautista lo está bautizando. And John the Baptist is baptizing him. Pero me llama la atención que se escuchó una voz del cielo But there was a voice that was heard from heaven. y dijo, And it said, este es mi hijo amado, "This is my beloved en quien yo son, tengo in complacencia. whom I am pleased." Lo que dice después me mata siempre. And what it says Y afterwards, después que dice, en el cual tengo complacencia, and it says, "In whom I am pleased," Mateo recoge estas palabras del Padre Matthew brings up these y words from the dice, a Father, él oíd. and it says, "To him listen." ¿Cómo vivió Jesús Now, how did Jesus live? previo a su ministerio Before his ministry, que hizo que el Padre tuviera complacencia con él? what did he do so that the Father was pleased with him? Hello. A veces no nos damos cuenta que eso es lo que te capacita para ser impulsado al ámbito ministerial. Sometimes we don't realize what it is that impulses us into the ministry Cuando nadie te está viendo, when no one is seeing you, cuando nadie te reconoce, when no one recognizes you. es el corazón rendido a su voluntad. It is the surrendered heart to his will. Porque mientras él estaba bajo el cuidado de sus padres, Because as he was under the care of his parents, toda su vida all his life, fue conforme a la voluntad del Padre. he was in the form of the will of the Father. Todavía los dones no estaban siendo manifestados, The gifts had not manifested yet, por lo menos en la Biblia no lo registra. or the Bible does not register them. Pero de la manera en que Cristo vivió 30 años sin ministerio, But the way that Jesus lived 30 years without a ministry, le ganó la aprobación de su Padre. he gained the approval of his Father. Hoy nosotros queremos sentirnos aprobados porque nos dan un micrófono, Today we want to feel approved because someone hands us a porque me microphone, dan el liderazgo yo no sé dónde, because they give me the leadership of a certain porque, place, porque soy adorador. because I'm a worshiper. Ay, si no me lo dan, que hasta aquí llegó And esto. if they don't give it to me, then we're going to have a problem. No. Sí, es que yo sé. It's because I know. Ni un amén. Tenemos que discernir nuestro corazón. Now we have to discern our hearts. O sea, si estás llegando a la casa de Dios, If you're coming to the house of si God, estás llegando a los pies de Cristo, if you're coming to the feet of Christ, llevas tiempo, no importa. or if you've been here for a while, doesn't matter. El mensaje es el mismo. The message is the same. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y sus palabras. You have to love God and his words above all things. Amén. Amen. Gracias, muchas gracias. Ahora, ¿por qué razón no puedo discernir la voluntad de Dios? Now, for what reasons can I not discern the voice of God? Porque hay gente que no puede hacer la voluntad de Dios porque no la discierne. Because there are people that cannot do the will of God because they cannot discern it. Muchas personas me dicen, pastor, ¿cómo yo sé que tengo que hacer lo que tengo que hacer? And many people ask me, Pastor, but how do I know what it is that I'm supposed to know and do? Y Dios a veces nos pide obediencia bruta. And God sometimes just asks for brute obedience. La obediencia bruta es cuando tú no entiendes, pero sabes que tienes que obedecer porque sabes que es Dios. And that's when you just know that you have to obey because it is God. ¿Quién ha estado ahí? Now, who has been there? De vez en cuando yo me saco la carta de la obediencia bruta. Once in a while, I pull out that card of brute obedience. Cuando no entiendo, When I don't understand, cuando no quiero, when I don't want to, cuando no deseo, when I don't desire cuando it, mi cuerpo me dice estás cansado, when my body says you're tired, pero yo sé que es Dios. but I know it's God. Hasta quejándome, And even though I'm le digo, complaining, tengo que hacerlo porque sé que es Él. I say I have to do this because I know it's Y Him. entonces Dios es tan brutal And so God is so great que a pesar de mí, that despite a myself, pesar de mí, me usa. He uses me. O sea, eso me avergüenza más. And so this shames me even more Porque yo le digo, ¿por qué me usaste? because I say, why are you Si yo using tan me? siquiera quería hacer esto. Because I didn't even want to do this. Y él me dice, porque para que te acuerdes que no se trata de ti. And He says, so that you can remember it's not about you. Eso es todo. And that's it. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir la voz de Dios? So how can I discern the voice of Quiero que God? vaya a Romanos capítulo 12, verso 2. Let's go into Romans 12:2. Si tú supieras las bendiciones que Dios tiene para tu vida, If you could only realize the blessings that God has for your life, no te pondrías tan difícil con Dios. you would not be so difficult with God.
responderías a su llamado you would answer his calling, y buscaras la obediencia. and you would look for obedience. De la obediencia bruta pasas a la obediencia placentera. From the brute obedience, you go into a pleasing obedience. La obediencia placentera es cuando ya tú le ruegas a Dios que te revele porque quieres hacer lo que Él sabe que es mejor. And that pleasing obedience is when you beg God to show me what is the best way. Eso es un buen indicativo de madurez. And that is a good indicator of maturity. Amén. Romanos 12:2 es unos versos extraordinarios, muy famosos, y a mí me encantan muchísimo. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Do not imitate the behaviors and customs of this world, Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas, but rather let God transform you into new people nuevas al cambiarles la manera de pensar. by changing your way of thinking. Entonces aprenderán, ¿qué dice? And then you will learn, Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, you will learn to know God's will for you, la cual es buena, which is good, agradable it is pleasing, y perfecta. and it is perfect. Si tienes problemas con lo que Dios está haciendo en tu vida, If you have a problem with what God is doing in your es life, un problema de mentalidad. it is a problem of mentality. No puedes discernir, no puedes aprender a discernir la voz de Dios You cannot learn to discern the voice of God si primero no dejas que Dios te cambie tus pensamientos, if you do not allow God to change your thoughts, tus costumbres, your customs, la manera de trabajar en tu psiquis. the way that you work in your mind. O sea, porque el problema de nosotros es que normalmente queremos, todo el mundo quiere la voluntad de Dios. Because we all desire the will of God. El problema no es que nosotros no queramos la voluntad de Dios. It's not that we do not want the will of God. Si yo le pregunto a todo el mundo, dice sí, porque sabemos que es buena. And if we ask you, you will say yes because we know it's good. El problema es que queremos seguir arraigados a nuestra voluntad. But the thing is, we want to stay stuck in our own will. Yo quiero tu voluntad, pero estoy arraigado a mí mismo, I want your will, but I'm stuck in a nuestra myself, propia manera de hacer vida, into the way that I do life, a nuestra propia manera de tomar decisiones, into the way that I make decisions, a nuestra propia manera de pensar, into the way I think, a nuestras propias costumbres religiosas, into our own religious customs, nuestros propios hábitos. No los queremos colocar en la mesa our own habits. We won't place them on the table. y no entendemos que para poder disfrutar de la voluntad de Dios tenemos que rendirnos totalmente. And to enjoy the will of God, we have to surrender La completely. rendición es la puerta que te abre paso a la transformación interna y So- externa. Surrender is the door that opens the transformation for a true change. Y eso se produce continuamente en un mover de dependencia. And it is produced in a continuous movement of the dependency. Pero lo primero que Dios te pide es que permitas que tu mente sea transformada. But the first thing God asks is for you to change your mind. Me encanta cómo comienza Pablo a los romanos y dice, mire, lo primero que les voy a decir, Now, Paul, when he speaks to the Romans, he says, the first thing I'm going to say, lo básico, lo más básico, the basic thing, no hagas lo que hace la gente del mundo. do not do as the people of the world do. Me encanta porque ahí no te está hablando de fe, no te está hablando de dimensiones proféticas, de poder, de llama, de fuego, de nada de eso. And he's not speaking about faith or dimensions of fire. Eso hasta mi niña de 5 años lo entiende. Even my 5-year-old can understand this. No hagas lo que aquella gente está haciendo, Do not do what those people are doing, porque lo que ellos están haciendo no me agrada. because what they are doing is not pleasing to me. ¿Usted cree que un niño de 5 años puede entender eso? Do you think a 5-year-old can understand Levante this? la mano quien crea que un niño de 5 años puede entender eso. Lift up your hands if you believe this. No se quiere autoincriminar, está bien, lo entiendo. No lo hagas porque no me agrada. Don't do it because it does not please me. O sea, no imiten las conductas ni costumbres de este mundo. Don't imitate the conduct or customs of this world. Conductas ni costumbres. Conduct or customs. Conductas ni costumbres. Conduct or O customs. sea, Dios te está diciendo del saque, So God is saying straightforward, olvídate cómo la gente hace las cosas afuera. forget about the way the people do things No, que outside. eso es cultural. Oh, don't say it's just cultural, Y no es la cultura del reino. but it is not the kingdom culture. O sea, de saque, Pablo no te está diciendo tienes que conocer toda la Biblia. And so Paul is saying you don't have to know all the Bible. Está hablando cosas sencillas que todos podemos entender. He's saying simple things that we can all No understand. imites las conductas ni las costumbres del mundo. Do not imitate the behaviors and customs of the world. Primer paso para descubrir la voluntad de Dios. So the first step to understand the will of No God, imite las
conductas ni las costumbres de aquellos que no conocen a Dios. Do not imitate the behaviors and customs of those that do not know Si God. te pareces tanto al mundo, If you look so much like the world, pues tienes un problema. then you have a problem. Por eso yo tengo problemas con las iglesias que se... Bueno, el evangelio no es para suavizarlo, usted me perdona. The gospel is not to be lightened up. Cristo no estuvo allá con los fariseos suavizando el evangelio para que la gente entrara a la sinagoga. Christ was not speaking to the Pharisees and lightening things up for them. O sea, el evangelio no es para que yo suavice la cosa, para parecerme a ellos, para que la gente diga, mira, se parecen a mí, para yo poder ir, mira. The gospel is not lightening things up so that I look like the world and Si- then the world can come to me. Si el evangelio no confronta If the gospel does not la confront condición de pecado, the condition of sin, no es evangelio. then it is not the gospel. Es una mezcla It is a mixture contaminada that is que no contaminated, produce transformación ni arrepentimiento. that will not produce El repentance. verdadero evangelio Now, the true gospel siempre te va a confrontar will always confront you, la condición de tu vida. the condition of your life. Si no le agrada a Dios, te lo confronta. If it does not please God, it will Si le confront agrada a you. Dios, te afirma. And if it pleases God, it will affirm you. ¿Alguien dice amén? Entonces, lo básico, no imites conductas ni costumbres So the basic things, do not imitate behaviors and customs que hace la gente que no conoce a Dios. that the people that do not know God do. No las imites, Do not imitate that. no las hagas. Don't do it. No, pastor, es que yo creo que... It's that, Pastor, I just, I kind of believe. No, es que no es lo que tú crees. But it's not about what you believe. De hecho, no se trata ni de lo que yo creo. It's not even about what I believe. Para ponértelo más sencillo, Let's no, make this simple. no es ni mi opinión, It's not even my own es lo opinion. que Él quiere. It's what He wants. Y si Él lo quiere, a mí me basta. And if He wants this, then that's enough. Y eso te tiene que bastar. And that has to be enough for you. Porque si no estás dispuesto a cortar con una cosa concreta, ¿cómo vas a entender las cosas que son espirituales? Because if you're not able to believe in concrete things, then how can you understand O sea, spiritual si yo no things? puedo obedecer las cosas concretas, ¿cómo voy a obedecer las cosas que todavía no veo? If I cannot accept the things that I do see, how do I accept the things I cannot see? O sea, Dios te está diciendo, si tú sabes que eso a mí no me gusta, God is saying, if you know that I'm not pleased with that, no es de mi agrado, that it's not pleasing to ese es el me, nivel más básico de obediencia. that is the basic form of El de un obedience. niño de 5 años. A 5-year-old can understand. A una niña de 5 años yo no puedo ponerme a explicar en las profundidades del comportamiento. A 5-year-old, I cannot explain the deep levels of Eso me lo behavior. enseñó mi madre My mother taught me that. cuando me decía, escucha bien. When she would say, listen Vas a carefully, hacerlo. you will do this. Cuando yo le preguntaba por qué, And when I would ask why, ¿sabe cuál era la contestación profunda de mi madre? you know what the deep answer was? Porque yo te ordeno y te digo que no lo hagas, porque soy tu madre. Because I said so because I'm your mother. Y yo sé que es lo mejor para ti. And I know that it is the best for you. Ese es el nivel más sencillo de obediencia. And that is the simple level of Donde yo obedience. descanso en la voz de mi padre porque sé que él quiere lo mejor para mí. Where I can rest in the voice of my Father because I know that He wants the best for Por me. eso Pablo está diciéndole a los romanos, a la iglesia en Roma, That is why Paul is telling the people in Rome, por lo más básico, in a very simple ¿quieres form, conocer la voluntad de Dios? do you want to know the will of God? No imite las conductas ni las costumbres del mundo. Do not imitate the behaviors and customs of the world. Nada más de Pablo le dijo, That's all that Paul said. no lo hagas, Just don't do it. no te metas ahí, Don't get yourself into no that. compartas eso, Don't share those no things. mires eso, Don't look at that. no hables eso, Don't speak those no te things. juntes con esa gente, Don't get together with those porque people todavía eres un niño espiritual. because you are still a Si spiritual tú child. aprendes a obedecer en eso, But if you can learn to obey in this, como un niño pequeño de preescolar, like a preschool child, que le dicen, no that they tell them, te pares ahí, don't stand there o mira a ver, or look, y el muchacho por obediencia bruta lo hace. and the child will just obey Dice, porque te vas a caer. because if you're going to fall, El niño sensato lo hace. a wise child would do it. El que no es sensato But those that are not wise, paga las consecuencias. they will pay the consequences. Nosotros a veces no nos vemos de esa manera. But we don't see ourselves that Pero way. dice la Escritura que los que vienen a Cristo son una nueva criatura, son niños espirituales. But the word says that when we come to Christ, we are like spiritual children. Entonces tenemos que aprender a entender que tenemos que aprender a obedecer no matter what. And we have to learn that we have to obey no matter what. Primera
primer escalón para descubrir la voluntad del Padre. The first step to understanding the will of the Father. No imites Do not imitate las costumbres the behaviors ni las conductas. and customs. Hay conductas que no son buenas Now, there are behaviors that are not y hay good, costumbres que tampoco lo son. and there are customs that are also not good. Sencillo. And so this is simple. No te metas ahí, Just don't get into that place. no lo hagas, Don't do it. no escuches, Don't listen. no te muevas. Do not move. Hello. No, pero pastor, es que yo creo. Es que nadie te pidió la opinión. And no one's really asking for your opinion. Pastor, usted está muy crudo. No, es que usted no entiende. It's that you need to Es understand. que a mí tampoco Dios me pidió mi opinión. God did not ask for my opinion either. ¿Alguien me está entendiendo? Porque cuando uno no tiene un nivel de madurez, cuando tú tratas de explicar profundidades, no hay manera de que tú lo entiendas. If you don't have a certain level of maturity, it doesn't matter how they explain it. Yo You me he just won't sentado get con mi it. niña de 5 años a explicarle por qué no hacer las cosas. Now, I've sat with my 5-year-old explaining why not to do certain Y things. me he dado cuenta que cuando comienzo a profundizar ya está ya perdida. And I realized that sometimes when I go into deeper explanations, I lose her. Hay cosas que le puedo ir profundizando, pero hay otras que no. There are things that I can tell her, but there are others that I cannot. O sea, no estoy menospreciando su capacidad. So this is not that I'm taking lightly her ability, Pasa que tengo que saber como padre cuándo explicarle y cómo explicarle. but I have to know as a father how and why to explain Y de la manera en que lo voy a hacer. and the way that I'm going to Y do si tiene un this. berrinche, And if she's having a si tantrum, está con un ataque de esos de berrinche, and if she's having a really big tantrum, saco la carta que me enseñó mi madre. then I pull out the card that my mother showed me. Porque te lo estoy diciendo y tienes que hacer ahora. You have to do it because I said so. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces Pablo comienza And so Paul begins con obediencia cruda. with brute obedience. ¿Alguien entiende? Levante la mano quien está en esa etapa. Now, lift up your hands if you're in that Yo stage. tengo gente profunda aquí, mírate eso. Todos nosotros, Now, all of us, escuche lo que le voy a decir. Now Todos listen. nosotros. all of us. No es una etapa, esto no es una etapa. This is not a stage. Esto es el sentido común. This is practical sense. O sea, yo como pastor tengo que tener sentido común. I, as a pastor, I have to have common sense. El common sense de los hijos de Dios. The common sense of the children of Hay God. cosas que no son pecados, There are things that are not sinful, pero no son convenientes. but they are not convenient. Pablo no está hablando de pecado. Because Paul is not speaking about sin. ¿Quiere un asterisco? Do you want a parenthesis ¿Quiere here? un nugget? You want a nugget? Si usted solo reduce su relación con Dios a cosas buenas o malas, usted está en el nivel de madurez más bajo que existe. If you reduce your relationship with God to just things that are good or bad, you are at the lowest level of maturity. Y no es que eso esté mal, ese nivel de madurez. And it's not that that's wrong, that level of Mientras usted maturity, sea un niño espiritual. as long as you are a spiritual Pero si usted child. tiene 10 años en el Evangelio But if you've been in the gospel for 10 y todavía years está reduciendo su relación a eso, and you're still reducing your relationship usted to tiene un that, problema grave de then aprendizaje. you have a grave problem of learning. Porque no se trata de hacer cosas únicamente pecaminosas o no pecaminosas. Because this is not only about doing things that are sinful or not Se sinful. trata de construir la vida de Cristo en mí. It's about constructing the life of Christ within me. ¿Alguien me está entendiendo? Y hay cosas que no son pecados que no podré hacer. And there are things that are not sinful, but I cannot do them. Hello. Levante su mano derecha y diga amén. Say amen. Aunque sea en obediencia cruda, no se preocupe. ¿Estamos claros? Me encanta porque después que dice, cuando hagas eso, And he says after that, deja entonces que Dios te transforme la mente en personas nuevas. he says, let God transform you into new people. O sea, te lo tengo que notificar. La intención de Dios para tu vida es hacerte otra persona. The intention of God in your life is to make you a new person. Si ya alguien se acercó a ti y te dijo, hay algo raro en ti. If someone came close to you and said, there's something strange with Tú you, como que no eres el mismo. you're not the same. Algo bueno está Dios haciendo en tu vida. There is something good that God is doing in your life. Hello. Si alguien te dice, no, yo no creo, te doy 2 meses, algo bueno Dios está Or haciendo en someone tu says, vida. I don't believe this, you're going to change quickly. Si tu familia te dice, ¿qué mosco te picó? If your family is saying, you're acting strangely, what happened? No, aquí hay algo raro. There's something weird here. Dios está haciendo algo en tu vida. God is doing something in your life. Tal vez no estás donde quieres, pero no estás donde empezaste. Maybe you're not where you want to be, but you're not where you Estás started. en el proceso de la transformación a una nueva
nueva persona. You're in the process of transformation into a new person. Y esa persona está conforme a la vida de Cristo. And that person is in the form of the life of Christ. Por eso Pablo le dice, ok, entonces una vez aprendas a obedecer, And so Paul says, once you learn to obey, deja que Dios te transforme en personas nuevas y ahora viene lo difícil, al cambiarles la manera de pensar. Paul says, let God transform you into new people by O sea, changing the way you think. No vas a ser otra persona en Cristo So you're not going to be another person in Christ por pasar al altar. just because you came to the altar. No vas a ser una nueva persona en Cristo You're not a new person in Christ por todo el aceite que te tira en la cabeza. because of all the oil I spill on your head. Eso es parte del proceso. Now that can be part of the process, Pero la clave está but the key is en permitir que Dios, in allowing God, que el Espíritu Santo, that the Holy que Spirit, la palabra that the Word te cambie la manera de pensar. changes the way that you think. Porque toda tu vida se mueve por tus pensamientos. Because your whole life is moved because of your thoughts. Amén. Si no cambias tu mente, If you do not change your mind, no cambias tus actos, then you will not change your no behavior. cambias tus hábitos, You will not change your habits no cambias tus costumbres, or your customs. no cambias tu vida You will not change ni your tu life percepción. or your perception. Por lo tanto, te está diciendo, deja que te cambie la manera de pensar. So he's saying, let him change your way of thinking. El enemigo daña tu mente. The enemy will damage your Tu mind. naturaleza pecaminosa y caída siempre está deformando tu mente Your sinful nature is always trying to deform your mind para que tú veas la vida de una manera. so that you can see life in a way. Mire, si usted toma casi todas las personas que están aquí le dice, ¿cómo tú veías la vida antes de venir a Cristo? If you ask anyone here, how did you see life before Te coming van a to decir, Christ? rayos, es que yo veía esto de esta manera y estaba equivocado. They're going to tell you, I saw life in this way and I was Es mistaken. un problema de visión. It is a problem with the vision. No ves la vida como se supone que la veas. You do not see life as you should see life. Y no la ves como se supone que la veas And you don't see it the way that you should see it porque tu mente no está conforme a la mente de Cristo, because your mind is not shaped like the mind of quien Christ, diseñó todas las cosas. the one who designed all Tu things. mente está ignorando la verdad Your mind is ignoring the truth. y por lo tanto está siendo torcida, degenerada, está siendo dañada. So therefore it's being damaged and hurt. Y eso crea comportamientos contrarios a la voluntad de Dios, And this creates behaviors that are contrary to the will of God. conclusiones contrarias, Conclusions that are contrary. preceptos básicos. Basic O precepts. sea, usted concluye de la manera equivocada todo. You come into conclusions that are mistaken. Sí, la gente que no conoce a Dios está concluyendo de una manera equivocada People who do not know God, they come into conclusions that are in error porque no conoce la verdad. because they do not know the truth. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, And so when you come to Christ, si tú no rindes tu mente, if you do not surrender your si tú mind, no rindes tus creencias, if you don't surrender your si beliefs, tú no rindes tus ideales, if you don't surrender your ideals, nunca podrás descubrir la voluntad de Dios. you will never be able to discover the will of God. No la vas a descubrir nunca. You will never discover it Porque para descubrirla usted necesita rendir sus pensamientos. because to discover you have to surrender your thoughts Porque la única manera que usted va a poder obedecer, because the only way you'll be able to obey, no una vez, not once, no dos, not twice, sino todo el tiempo, but all the time, es cuando las promesas de Dios, is when the promises of God, cuando la palabra de Dios the word of God, toma lugar en su mente it takes up a place in your y mind usted comienza a creer en esa palabra. and you begin to believe that word. O sea, usted no puede hacer la voluntad de Dios si no tiene fe en lo que Él dice. You cannot do the will of God if you don't have faith in what He Y para usted says. tener fe en lo que Él dice, usted tiene que acoger sus palabras. And for you to have faith in what He says, you have to Las take up tiene His que tomar, words. You have to Las take tienes que them. aceptar, You have to las accept tienes que them. pensar, You have to think las tienes about que them. creer You have to believe y them actuar conforme a ellas. and to act in accordance to them. Si no sacas de tu mente If you cannot pull out from your toda mind esa basura, all that garbage, todas las maneras, all the ways, las vías the que manners están ahí guardadas, that are hidden there, nunca podrás descubrir su voluntad. you will never be able to discover His Porque will. por eso el apóstol Pablo Because that is why the Apostle le está Paul, diciendo, he is saying, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. let God transform you into new people. Entonces, And so then, cuando Dios trabaja en su mente, when God works in your mind colocando su verdad, by placing His sus truth, promesas, His promises, su corazón, His heart, vas a empezar a conocer. you will begin to know. Dice, entonces aprenderás a conocer, It says, then you will begin to know, a aprender. to learn. ¿Dije qué?
aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes. To learn to know God's will for you. Y me encanta la palabra aprender. And I like that word, learn. Aprende a conocer la voluntad. Learn to know the will. En sentido práctico. And so in a practical sense, ¿Sabe qué significa? do you know what this means? Que en tu vida particular, That in your particular de life todos los días, of every day, usted aprende cosas aquí mientras le impartimos. you learn things here while we impart them. Los jueves en los módulos te aprende muchísimo. And Thursdays you learn at the modules. Pero usted sale el lunes a su casa, But Mondays, when you go back to your a su home, trabajo, a su negocio, a su to your escuela, job or your business or school, a lo que usted haga. to whatever you do, Ya en el día a día usted tiene que aprender a conocer la voluntad de Dios. in your day-to-day life, you have to understand Y es- God's will for you. Es un asunto de un trato particular entre usted y Dios. And this is an issue between how you deal with God. Por lo tanto, usted tiene que procurar hablar con Dios So you have to speak to God sobre los asuntos de su vida, about the issues of your life, presentarlos en oración, presenting them in prayer hacer las preguntas, by asking the right questions esperar and waiting y discernir and also discerning la dirección que Dios quiere que usted tome. the direction that God wants for you to take. Sencillo. And so this is simple. Quiero un nuevo trabajo. I want a new job. ¿Cómo lo hago, Dios? But how do I do this, God? Señor, tú conoces que quiero un nuevo trabajo. Lord, you know I want a new job. Quiero un nuevo trabajo porque sí. I want a new job just because. Económicamente necesito estar mejor Financially, I need to be better para mi familia. for my los family, míos. for mine. Y tú dices, ok, pues quiero conocer la voluntad de Dios. And so you say, I want to know the will of God. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios sobre el tiempo? But what does God say about time? Si tú no dejas que tu mente sea transformada, If you don't allow for your mind to be transformed, la única manera que tu mente es transformada es cuando tú le metes verdad. the only way that your mind is transformed is when you insert truth. Déjeme explicarle esto. Now let's explain this. Necesito un trabajo nuevo. I need a new job. Si yo no dejo que Dios trabaje en mi mente, If I don't allow God to work in my mind, yo le puedo presentar a Dios la petición. I can present to God my petition, Me surge un trabajo and a new job occurs, y lo tomo and I take it, y no ser la voluntad de Dios. but it not be the will of God. Pero le voy a poner un ejemplo. And this is an example. Le digo, Señor, yo necesito un nuevo trabajo, I say, God, I needed a new job, pero yo quiero saber cómo debería ser ese trabajo. but I want to know how that job should be. ¿Qué es lo primero, Dios? What is the first thing? Pero yo he estado aprendiendo But I've been learning, y aprendí en mi mente and I learned in my mind que debo buscarte a ti primero. that I need to look for you first. Oh, pues eso significa que el trabajo nuevo no puede ocupar el lugar tuyo. That means that that new job cannot take your place. Hello. Porque tu mente cambió por una verdad que antes no tenías. Because now your mind has changed because of a truth that you have acquired. Hello. Pues eso significa que ¿cómo se transfiere eso en la vida práctica? And so how do you transfer this into the practical En life? decisiones prácticas. In practical decisions. Pues entonces el trabajo nuevo, So that new job, si usted está creciendo en Dios, if you are growing in God, no debería tomar el lugar del servicio a Should- Dios un domingo. not take the place of service to God on a Sunday. Ahora sí se fueron los amenes. Pero ese entendimiento tú no lo tenías antes. But you didn't have that Yo understanding tengo, before. aquí yo he tenido personas. Now, I've had people here. De hecho, hubo un testimonio hace poco There was a testimony que a la while persona back se retrasó en su encuentro con Dios porque consiguió un trabajo. that the person, their encounter with God was delayed because they found a job. Hace 2 años atrás consiguió un trabajo que era domingo. That 2 years ago they found a job, but they had to work on Y Sundays. cuando había empezado a venir a Cristo, And so when they began to come to le Christ, surgió una oportunidad gloriosa. a glorious opportunity occurred. Hasta que usted no sabe cuándo trabajaba. And guess when they had to go to work? Los domingos en la tarde. On Sunday evenings. Se desconectó. So- 2 años de cantazo. They were disconnected for the 2 years. 2 años de cantazo. Se acaba el trabajo And when the job is over, y ahí se reconecta con Dios. he now reconnects with God. No me está entendiendo. Si su mente no es transformada y usted no entiende las verdades espirituales, no podrá tomar If your mind is not transformed and you don't pick up the spiritual truths,
no podrá tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. You cannot make decisions according to the will of God. Porque hay decisiones que están por la voluntad de Dios está explícita en la palabra. Because there are decisions that are explicit in the Word of Y hay God. otras cosas que usted necesitará irse en oración y ayuno. And there are others that you need to go into prayer and fasting. Pero si usted no mete en su mente la verdad, But if you don't put into your mind the truth, el sentido común está viciado por el mundo. common sense is viced because of the world. Entonces usted toma decisiones que dice, qué oportunidad Dios, qué oportunidad, pastor. You make decisions asking, I just want an opportunity. Glorioso, pastor, mira la oportunidad. Y yo acá, And they say, look at the opportunity that has been given to me. ¿qué oportunidad de qué? Oportunidad para perderte. But they're really opportunities to be lost. Porque ese trabajo te va a desconectar totalmente. Because that new job is going to disconnect you completely. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces ahí usted tiene que renovar el entendimiento So you have to renew your con understanding las verdades de los principios del corazón del Padre. with the truths of the principles of the heart of the Cuando Father. usted renueva su entendimiento, And when you renew your las understanding, decisiones serán más fáciles de tomar your decisions will be easier to make. porque van a estar alineadas al corazón del Padre. Because they're going to be aligned to the heart of the Y eso Father. tiene cosas, le estoy dando un ejemplo práctico de la vida. And this is just a practical example of life. Una cosa buena mal utilizada puede dañarte tu vida y tu relación con Dios. A good thing, but that is used incorrectly, can hurt your relationship with God. ¿Me está entendiendo? ¿Quiere otro ejemplo? Do you want another example? Sencillo. Padre, necesito un hombre de Dios. Father, I need a man of God O una mujer de Dios. or a woman of God. Pero si usted tiene la mentalidad y los pensamientos de la vieja criatura But if you have the mentality and thoughts of that old creature y no han sido renovados en la verdad, and they have not been renewed in truth, usted va a estar tirando maíz. then you're going to be throwing compliments. Perdón a la gente de Centro y Suramérica. Va a estar tratando de adquirir You're going to try to acquire o acercarse a mujeres o hombres or come close to men or women o conquistar personas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. or to conquer people that are not in accordance to the will of God. ¿Alguien me está entendiendo? Porque sus pensamientos no han sido transformados conforme a la verdad. Because your thoughts have not been transformed with the truth. Del saque, And so from the start, alguien me dice, pastor, ¿qué usted cree de esta persona? someone may ask, Father, what do you La think about this primera person? pregunta que yo le hago, The first question that I'm going to ask, ama a Dios do they love God? sobre todas las cosas. Above all things. No, él no es, yo no sé ni lo que es. No, I don't think so. I don't know what he is. Por ahí no es. So then that's not the way. El sentido común espiritual. No hay sentido común porque tu mente no ha sido ¿qué? Now, that spiritual Renovado. common sense is not there because your mind has not been Entonces renewed. no puedes discernir la voluntad de Dios. So you cannot discern the will of God. Eso es básico. And now this is just basic. Pero pastor, ¿y si va a una iglesia? But Pastor, what about if he goes to a church? Con todo y eso, With all that, pasó el primer checkmark. he has the first check mark. Va a la iglesia. He goes to church. Maybe si solo lo único que hace es calentar la butaca. And maybe he just warms up that chair. Lo próximo es si ama a Dios de verdad, The next thing is, does he love God si truly? está rendido a Dios, Is he surrendered to God? si él no es un vago. If he is not lazy? ¿Por qué? Porque entonces hay un montón de otras cosas que la palabra también te ayuda Because there's so many things that the word helps you y with. te da un sentido espiritual de Cristo. And it gives you a spiritual sense of Christ. Pero hoy día queremos discernir la voz de Dios But today we want to discern the voice of God. Muéstrame tu agenda y te diré dónde está tu discernimiento. Show me your agenda and I'll tell you where your discernment is. La voluntad de Dios es un tesoro, The will of God is a treasure. pero tú tienes que hacer una parte. But you have to do your part. Renueva You- tu entendimiento, You have to renew your tu understanding, pensamiento. your thoughts. O sea, necesitamos que el Espíritu Santo renueve mis pensamientos. We need the Holy Spirit to renew our thoughts. No tengo tiempo para más porque se me fue el tiempo muy rápido. And there's no more time left, but No fue que yo me tardé. ¿Me está entendiendo? O sea, sus pensamientos tienen que ser renovados. your thoughts have to be renewed. Sin eso no hay break. Without that, you don't have a break.
Entonces dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. And then you will learn to know God's will for you. Después que cambiaron tus pensamientos. After you have changed your thoughts. Y dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. And then you will learn to know God's will for you, which is always good, pleasing, and perfect. Buena, It is good, es agradable it is pleasing, y es perfecta. and it is perfect. Todo el tiempo, All the time, todas las veces. all the times, Todo el tiempo, all the time, todas las veces. all the times. No es que a veces la voluntad de Dios es buena, It's not that sometimes God's will is good. es que siempre It is always good. es lo mejor. It is the best. Es donde yo mejor puedo vivir. It's where I live the best. Y buena significa And good means que es fuente de todo lo bueno. that it is the source of all that is Es good. decir, que si yo hago lo que Él me dice, Él eso es la fuente de todo lo bueno. If I do what he tells me, he is the source of everything that is good. ¿Me está entendiendo? Es la fuente de todo lo bueno. He is the source of everything that is good. ¿Qué significa agradable? And so what does pleasing mean? Que trae satisfacción y complacencia. It brings satisfaction and pleasure. Usted sabe las veces que yo he caminado en obediencia, Do you know the times that I've walked in obedience? sabiendo que Dios me dijo, es por aquí, Knowing that God has told me, this is the way, vas a hacer esto. you're going to do this. Y sinceramente yo le he dicho a mi esposa, esto está apretado. And I've told my wife, this is difficult. ¿Me está entendiendo? Le estoy hablando de mi humanidad. And I'm speaking to you No truthfully. todo el tiempo la obediencia es, está fácil. Not every time obedience is easy. Yo digo, esto está apretado. I can say sometimes this is Lo difficult. voy a hacer en fe. I'm going to do this in De faith. hecho, ¿acaso Dios nos pide que lo hagamos de otra manera? But is God asking us to do it in any other way? Es en fe. It is always in faith. Y he tenido que hacerlo empujándome a la obediencia. And I've had to do it pushing myself into Pero obedience. como la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, But because God's will is always good, pleasing, and pleasant, aunque yo lo esté haciendo de manera empujada, even though I'm doing it being pushed, pasando el tiempo. as time goes Y by, dije que pasando el tiempo, que a veces no lo veo rápido, as time goes by, because I don't always see this quickly, pasando el tiempo, as time goes by, digo, estoy satisfecho y estoy complacido. I can say that I am pleased and satisfied Fue lo mejor que pude hacer because it was the best thing that I could do de la manera perfecta. in the perfect way. ¿Y sabe por qué? And do you know why? Porque era su manera, no la mía. Because it was in His Si way and hubiese not sido mine. por mí, If it was up to me, yo hubiese hecho otra cosa. I would have done another thing. Pero pasando el tiempo, But as time went by, la recompensa de la obediencia a la voluntad the reward to the obedience to the will siempre es la complacencia. is always to be pleased. Es que te sientes satisfecho It's that you can feel de satisfied haber hecho su voluntad of doing His will y haber visto su bondad. and to have seen His goodness. Por lo tanto, cuando tú haces la voluntad de Dios, So when you do the will of God, siempre será bueno, it will always be good. siempre será agradable, It will always be que pleasant. trae satisfacción y complacencia It will bring satisfaction and y pleasure, será perfecto. and it will be Y perfect. perfecto no es que no haya estorbos ni problemas, And perfect does not mean that you will not have problems, sino que significa que será completa. but that it means that it will be complete. ¿Alguien me entiende? Siempre será completa, It sin will always defectos. be complete and flawless. A veces pensamos que estamos pasando cosas que no entendemos. Sometimes we feel that we're going through things that we don't understand. Y a veces pasando unos meses, And as months go by, te das cuenta you realize que era perfecto. that it was perfect. ¿Alguien me entiende? A veces estás tan preocupado por el futuro. Sometimes you're so worried because of the ¿Qué va a future. pasar si yo tomo esta decisión que Dios me está diciendo? What's going to happen if I make this decision that God is asking Y for? Dios te está diciendo, tranquilo, And God is saying, be still. puede que estés un poco shaking, un poco tembloroso And maybe you may you feel trembling y que te dé trabajo and that you're struggling caminar en mi voluntad por un tiempo, to walk in His will for a while. pero llega el tiempo But there will come a time en que yo te voy a mostrar where I will show you en que era perfecto, and that it was perfect, que es agradable y que es bueno. that it was good and pleasing.
En mis años sirviéndole a Dios, In all my years of serving the Lord, nunca la bondad de Dios never has the goodness of God se ha apartado de mi vida. been separated from my life. Ha habido cosas que no he entendido de su voluntad. There have been things that I have not understood of His will, Todavía hay cosas que no entiendo, que There me is han sucedido, still- que han sido su voluntad. things that have happened to me that I don't understand. Pero de lo que sí estoy seguro But one thing that I am sure es of que ninguna de esas cosas me robó fe. is that none of those things stole faith from me. Nunca me robaron la fe. They never took my faith. Al revés, me hicieron crecer en fe They had me grow in faith. y me hicieron crecer en la persona de Cristo. And they had me grow in the person of Pero eso Christ. solo pasa cuando tú tienes solo compromiso But that only happens when you only have a commitment y has pactado con sus palabras. and you've made a covenant with His words. Aunque no lo entiendas, Even though you don't understand aunque no them lo veas, or you don't see them, yo he pactado con tus palabras. I have made a covenant with your words. Y al final he visto su bondad y su perfección. And in the end, I've seen His goodness and His He perfection. cometido errores creyendo que he hecho su voluntad. And I've made mistakes thinking that I've done His will. Y después, escudriñándome muy profundamente, me di cuenta que fueron mis emociones. And then while I search myself, I realized that they were my own emotions. Porque una de las cosas que tú aprendes mientras estás madurando, Because one of the things you learn as you mature, y más si tienes un don profético, and more so if you have a prophetic es que gift, tus discernimientos puede ser muy fácil contaminado por tus propios deseos. is that your discernment can be contaminated with your own desires. Y en ocasiones he creído que he estado haciendo la voluntad de Dios. And so in certain times, I've thought that I've made the will of God, Y después descubrí que estaba haciendo la mía. and then I've discovered that I was doing my own, Y no me fue bien. and it didn't go well for me. Pero el problema está cuando yo creo que la voluntad de Dios es para traerme maldición. But the problem is when I think that the will of God is to curse me. Y no nos damos cuenta que es que mi mente nunca fue transformada y cometí errores seleccionando caminos, tomando decisiones que no eran el tiempo de Dios. And we don't realize that our mind has not been truly transformed and that we picked ways that were not God's ways. No hay nada más extraordinario, escuche. Now, there is no greater thing. Y voy a cerrar. En serio. No hay nada más extraordinario que usted vivir encapsulado en sus palabras. There is no greater thing than to live encircled within His words. Miren, no hay nada más extraordinario que responder al llamado de Dios a tu vida. There's nothing greater than to respond to the calling of God in your life. Si tú respondes al llamado de Dios en tu vida, estás metiéndote en su voluntad. If you respond to the calling of God for your life, you're going into His will. Y Dios solo tiene compromiso con su voluntad. And God only has a commitment with His will. Sus recursos están destinados a su voluntad, His resources are destined to His will, no a la mía. not to mine. Si yo estoy metido en su voluntad, So if I am within His will, entonces sus recursos van a estar conmigo. then His resources are with me. Y esos recursos están destinados para hacer crecer la persona de Cristo en mí And those resources are destined to have the person of Christ grow within y me para hacerme vivir en una vida madura de bendición. and to have me live a mature life of blessing. Entonces, escuche bien lo que le voy a decir. So now listen, La voluntad de Dios para cada persona, the will of God for each and every la person, voluntad fundamental, the basic will, es decir, es la voluntad firme, base, the basic will es esta, is this, que nadie se pierda that no one be lost y sea salvado por el poder de la sangre and de that they can Cristo. be saved by the power of the blood of Esa Christ. es la voluntad, ese es el regalo más grande. Now that is the greatest gift. ¿Acaso hay algo más bueno, más agradable y más perfecto que la Is salvación? there anything greater or more pleasing than salvation? O sea, la voluntad fundamental es que tú respondas al llamado de Dios en tu vida And you have to answer to the calling of God in your life. y seas librado de la condenación And that you can be delivered from all y se condemnation. te entregue una nueva vida. And you can be gifted a new life. Esa es la voluntad fundamental. That is the basic will. Luego de esa voluntad fundamental, Now, after that basic will, la manera de hacer vida the way to do life, tiene que ser transformado por el poder del Espíritu Santo it has to be transformed through the power of the Holy y Spirit a través de la palabra, que es la verdad. and through the word, which is the truth. Y sí, vas a tener que negarte, vas a tener que renunciar al mundo, And yes, you're going to have to deny and quit the world.
con la ayuda del Espíritu Santo. but with the help of the Holy Y Spirit. tendrás que permitirle al Espíritu Santo a transformar tu mente And you have to allow the Holy Spirit to en lo transform que your tú mind crees, by the things that you en believe, las manías que tienes, in those things that you have los that are hábitos y las yours, costumbres que tienes, your habits and your customs, las conclusiones a las cuales llegas. the conclusions that you come to. Sí, vas a tener que pedirle a Dios que te enseñe, You're going to have to ask God to show you, porque nadie nace enseñado. because no one is born knowing things, Pero por eso Dios te está llamando. but that is why God is calling O you. sea, si ya entregaste tu vida a Cristo, If you've already given your life to Christ, lo hermoso de Él es que no te deja solo. the great thing about Him is He Él does quiere not que leave you rindas tu alone. propia voluntad. He wants you to surrender your Rindas tu own will, mente, tus pensamientos, surrender your mind and your rindas thoughts, tu vida to surrender your para que Él life, pueda transformar la manera en que ves la vida. so that He can transform the way you do life. Haciendo eso, And so by doing this, vas a darte cuenta que todo es agradable y perfecto. you will realize that everything is pleasing and perfect. La voluntad de Dios es como un binocular. Now the will of God is like a binocular. Cuando Dios te habla, When God speaks to you, tu mirada es corta. you are Tú short-sighted. no puedes ver más allá de la situación en la cual estás viviendo. You cannot see furthermore than the situation you're in. Ves un problema You see a problem. y tú te haces una idea de cómo Dios lo quiere arreglar. And you make an idea of what you think God will fix Y it tú with. dices que yo quiero que Dios lo arregle de esta manera. And you say, I want God to fix it in this way. O a veces dices, Dios, yo tengo una idea. Or you say, God, I have an idea. Yo creo que lo puedo arreglar así. I think I can fix it this Y way. tú cuadraste todo. And so you planned it all out. Viste, si se me da esto, lo tengo mangado. And you say, if this works out this way, Señor, si se me da, yo lo arreglo. God, if this fixes it, Eso es como cuando tú vas al mall, it's like when you go to the mall vas al centro comercial. and you just go to the shopping Y center yo no sé si usted ha hecho que te dice, Señor, ayúdame a conseguir un parking, and you say, God, help me find a parking un space. estacionamiento. Dios, ayúdame a conseguir un estacionamiento. Just a place to put the car. Y llevas 10 minutos And you've been driving for 10 en minutes. Navidad, que es difícil. In Christmas, where you know Y it's tú, Señor, difficult. necesito un estacionamiento. And you say, God, I need a parking Y spot. cuando lo encuentras, And so when you finally le dices, find Dios, it, déjalo, ya encontré uno. you say, God, okay, I just found one. Eso es lo que hacemos a veces. Now this is what we do Se nos sometimes. ocurren ideas. Ideas occur Yo to creo que us. yo puedo arreglar mi vida de esta manera. And you say, I think I can fix my own life. Porque tu mirada es corta. Because you are Tú short-sighted. no puedes ver más allá del futuro. You cannot see further into the Por future. eso te cuesta esperar en Dios. That's why it's so difficult for you to wait Te in cuesta God. entregar y soltar las cosas a Dios. To surrender and let go of things to God. Te cuesta entregar tu propia vida porque todavía tú crees que la puedes reparar. It's hard because you think that you can fix your own life. Llevas 30 años tratando de bregar contigo mismo y no has podido. 30 years you're trying to work with yourself, but you haven't been Y able lo que has to. hecho, papi, está grave. And what you've done is really grave. ¿Me estás entendiendo? Entonces Dios te está diciendo, escucha mis palabras. And so God is saying, listen to my words. Si te entregas a mí, yo te voy a dar una nueva vida. If you surrender to me, I will give you a new Voluntad life. fundamental. Just basic Te quiero dar will. una nueva vida. I want to give you a new Después de life. eso, déjame enseñarte. And then after that, let me teach you. Y cada vez que tú obedeces a Dios And every time that you obey y God sus palabras, and His words, tú estás en la óptica de Dios. you are within God's optic. Dios te pone sus ojos. God gives you His eyes. Y cuando tú te pones un aparato como este en los ojos, And when you use something like this on your eyes, tú puedes ver donde antes tus ojos no tenían la capacidad de ver. you can see further more than your eyes could before. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios When you walk in the will of God y esperas un rato and you wait a while y dices, Señor, aquí me voy a resguardar and you say, God, I'm going to stay here en tus promesas, in your en tus promises, palabras. in your Es words. como si Dios te pusiera su óptica. It's as if God gives you His Y llega un optics. momento dado donde tus ojos son abiertos. And there comes a time when your eyes Y are open comienzas a ver lo que no veías. and you're able to see things that you could not Y see. ves tan lejos como antes no podías And you ver. can see so much further than you Y, could y before. entiendes lo que antes no podía entender. And can understand things that you could not Por eso before. que un hombre de Dios que puede discernir la voluntad de Dios That is why when a man of God can discern the voice of God, puede ver lejos. they can see further. Ellos te dicen, esto es lo que te va a pasar. And God is telling them, this is what's going to occur. ¿Sabes por qué ellos pueden ver?
Do you know why they can see? Porque están habituados y ejercitados a caminar en la voluntad de Dios. Because they've become exercised in walking in the will of God. Quien está ejercitado en caminar en la voluntad de Dios And those that have exercised tiene walking vista in the will of espiritual, God, tiene they have visión spiritual vision. tiene visión espiritual. They have a spiritual Puede ver vision. al frente, They can see to the front. puede enfocar, They can focus. puede cambiar, They can change. puede dar zoom, They can zoom puede in. regresar They can come back. y decirte no te tires por ahí And they can say, do not do that. porque hay erizo. Because it is dangerous. No te metas por ahí Do not go in that place. aunque no te haga sentido Even though if it doesn't make porque ya sense. Dios fue al futuro y vino. Because God already went into the Mira, future ya and Dios came te back. conocía antes que tú estuvieses en el vientre de tu God madre. knew you before you were in the womb of Todos your los días mother. de tu vida fueron contados. Every day of your life was counted. Aún el cabello de tu cabeza, el que tienes, Even the hairs on your head, está contado. they have been counted. Ya el pastor Raúl lo cogió personal. ¿Me está entendiendo? Dios te está llamando And so God is calling you a una nueva vida, into a new life, a entregar tu vida a Cristo. to surrender your life to Y Christ. si ya lo has hecho, And if you've already te done está this, llamando He's calling you a que aprendas to learn, a amar y a atesorar to love and to treasure su voluntad. His will. Eso es lo que Dios quiere. That is what God wants. Ten su óptica. To have His optics. Sí, a veces no hace sentido. And sometimes it doesn't make A veces es sense. desesperante. And sometimes we can become A desperate. veces no se entiende. And maybe we don't No se understand. entiende. We don't understand this. Pero es lo mejor. But it is the best Lo thing. mejor que te puede pasar. It is the best thing A that can veces te happen dice to you. espera And sometimes He says, wait. y tú no quieres esperar. But you don't want to A wait. veces te dice lánzate And sometimes He says, y tú no jump. te quieres lanzar. But you don't want to jump. A veces te dice suelta And sometimes He says, let y él go. te dice y tú no quieres soltar. But you do not want to let A go. veces te dice agarra, And sometimes He says, grab Toma. on. Take it. conquista y Conquer. tú no quieres hacerlo. But you don't want El to. denominador común And so the common es que casi denominator nunca is that almost always queremos hacer we want to do lo que Él quiere, what He wants us pero de to algo do. estoy seguro. But I am sure of one Siempre es lo thing. mejor. It is always the best. Ponte de pie.